Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor William Ceballos. El día de hoy vamos a hablar sobre la novela. La novela proviene del latín novus, que significa novedad. Es un género literario narrativo que se caracteriza por su extensión. Esto permite el desarrollo de una serie de acontecimientos que constituyen el argumento y se organizan en capítulos. Además, intervienen muchos personajes que protagonizan la historia principal o son parte de historias secundarias. Características. La novela es extensa y compleja. Puede tener varios personajes. Se escribe en prosa. Los hechos que presenta son creíbles para el lector. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento. Cuida la estética de las palabras. Mezcla formas textuales de diferentes tipos, por ejemplo, narración, descripción, diálogo. Refleja situaciones cotidianas del ser humano, ejemplo, conflictos, sentimientos, condiciones, relaciones. Elementos de la novela. Tenemos el personaje novelesco, el escenario novelesco, el tiempo novelesco, la acción novelesca. El personaje novelesco es la fuerza motriz de la novela. Es el personaje literario más perceptible, aquel en quien se centra la acción, aquel a quien afecta en primer grado el conflicto ideado por el escritor. Junto a él habrá otros personajes secundarios unidos estrechamente por la trama argumental. El escenario novelesco es el espacio donde los personajes llevan a cabo sus acciones y se desenvuelve la historia. El ambiente puede ser real o imaginario. Además, puede variar de acuerdo con el desarrollo de la narración. El tiempo novelesco es el orden cronológico en que suceden los acontecimientos. La acción novelesca es el conjunto de los acontecimientos que se desarrollan en la obra literaria. Clasificación. Tenemos la novela de aprendizaje. Es un tipo de relato cuyo protagonista va desarrollando a lo largo de la historia narrada su personalidad en esa etapa clave que va desde la adolescencia y juventud hasta la madurez. En dicho periodo se modela su carácter, concepción del mundo y destino, en contacto con la vida, que le sirve de escuela de aprendizaje a través de las más diversas experiencias. Por ejemplo, tenemos la novela Amor y Pedagogía de Miguel de Unamuno, Educación Sentimental de Gustavo Flaubert, Camino de Perfección de Pío Baroja. Novela de aventuras. Es el tipo de relato en cuya trama predomina la acción y el suceder de acontecimientos inesperados y en ocasiones extraordinarios, en los que el héroe, tras superar una serie de obstáculos y situaciones peligrosas, logra conseguir su objetivo. Ejemplo, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne. La novela bizantina es un tipo de relato surgido en la literatura griega y cuya estructura y argumento responde a un esquema común. Dos jóvenes amantes que desean casarse encuentran graves obstáculos que se lo impiden, hasta que finalmente consiguen la realización de sus deseos al encontrarse y comprobar con satisfacción que su amor ha permanecido fiel en medio de tales contratiempos. Ejemplo, el libro de Apolonio, Selva de Aventuras, El peregrino de su patria de Lope de Vega. Novela caballeresca. En ella figura como elemento principal el valor caballeresco de origen medieval. Ejemplo, Amadís de Gaula, anónimo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos la novela corta. Es aquella novela que además de ser más corta que la novela normal, tiene un desarrollo formal definido y se concentra sobre uno de los muchos elementos de la novela.
Ejemplo, novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. La novela documental, expresión aplicada a una serie de relatos en los que aparecen documentos de tipo sociológico, periodístico, jurídico, etcétera, deliberadamente insertos en el universo novelesco. Tenemos la novela A Sangre Fría de Truman Capote. Novela por entregas. Es aquella que se vende en cuadernos sueltos según los va escribiendo el autor. Ejemplo, Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós. Novela epistolar. Es un tipo de relato de ficción, escrito en forma de carta que un emisor envía al destinatario interno del relato, para contarle aspectos referentes a su propia vida. Ejemplo, Cartas Marruecas de José Cadalso, La Incógnita Benito Pérez Galdós, Las Cartas Persas de Montesquieu. Novela erótica o galante, caracterizada por la importancia que adquiere los ingredientes eróticos y escabrosos. Ejemplo, Incesto de Eduardo Zamacois. La sed de amar, Felipe Trigo. Novela gótica. Nombre con el que se reconoce a una serie de novelas pertenecientes al tipo de relato de misterio y de terror, cuya intriga se desarrolla en un viejo castillo gótico en el que suceden acontecimientos extraños o inquietantes. Ejemplo, Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin. Novela histórica. Es aquella en que los principales personajes o los hechos que sirven de asunto a la obra están tomados de la historia, con alteraciones más o menos importantes, creada por la imaginación del novelista. Ejemplo, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Nueva novela. Expresión con la que se designa un conjunto de novelas de gran calidad artística y sorprendente originalidad, que aparecen en diversos países hispanoamericanos en el transcurso de los años 50 y 60 del siglo XX. Una de las características de la nueva novela sería la incorporación de algunas técnicas narrativas y recursos formales, por ejemplo, el monólogo interior, la renovación del lenguaje, las técnicas narrativas, etc. Tenemos ahí las obras El túnel de Ernesto Sábato, El Alec de Jorge Luis Borges, El reino de este mundo, Alejo Carpentier, Rayuela de Julio Cortázar, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa, Pedro Páramo, Juan Rulfo. Novela lírica. Es el tipo de relato en que la narración está denominada por la afirmación de la subjetividad. Se percibe un especial cuidado en la forma y en la línea de la tradición marcada por la propia poética. Ejemplo, La muerte de Venecia, Thomas Mann, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. La novela picaresca. Novela costumbrista que narra los acontecimientos que suceden en una determinada clase, la de los pícaros. El personaje principal es generalmente un rapazuelo. Ejemplo, tenemos la novela Lazarillo de Tormes, anónimo, La vida del buscón llamado Don Pablos, Francisco de Quevedo es el autor. Novela pastoril, ambientado en la naturaleza, en el que unos pastores exponen sin prisas sus problemas amorosos. Los pastores son damas y caballeros que viven sin trabajar en el campo, recitando sus poesías y cantando sus canciones. Ejemplo, Diana enamorada, de Gil Polo. Novela psicológica. Es una forma de novela donde más se centra en la descripción de los estados de ánimos, pasiones y conflictos psicológicos de los personajes. Ejemplo, Un amigo manso, de Benito Pérez Galdós, El diario de Ana Frank.
Novela sentimental. Género narrativo donde el estudio psicológico y la pasión amorosa son los ejes del relato. Ejemplo, María, de Jorge Isaac. Cárcel de amor, Diego de San Pedro. Novela policial. Este relato en que se narra la historia de un crimen cuyo autor se desconoce y en el que a través de un procedimiento racional basado en la observación e indagación se logra descubrir al culpable o culpables. Ejemplo, La incógnita, de Benito Pérez Galdós. La gota de sangre, de Pardo Bazán. La novela ciencia ficción es una novela que se vale de los conocimientos científicos para imaginar situaciones, conflictos humanos enfrentados con ellos, etc. En esta clase de literatura la ciencia es el elemento determinante de la trama y del desenlace, pero sobre todo del problema que se plantea. Ejemplo, las novelas de Julio Verne. Novela rosa es un tipo de relato que está dirigido a un público de escasa cultura que busca esencialmente una evasión ensoñadora y una gratificación de sus deseos de felicidad, imaginada en la consecuencia de un matrimonio ideal. Ejemplo, 12 lunas de miel, de María Linares Becerra. Compraré un marido, de Corín Tellado. Eso es todo, alumnos. Gracias.